Esta mañana en Palacio Nacional había niños, globos, un grupo musical de Puebla que lleva 32 años tocando canciones para chavos. Era el Día del Niño y la presidenta de México lo quiso celebrar así, con sorpresa, con becas, con algo que pareciera distinto a la política de todos los días. Duró poco. Porque antes de que los niños empezaran a brincar, antes de que llegara la sorpresa que Claudia Sheinbaum había prometido desde el principio, ella leyó un comunicado. Y lo que dijo en ese comunicado no era para niños, era para Washington. El 28 de abril, a las 6 de la tarde, 10 documentos llegaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Los mandó la Embajada de Estados Unidos, y cuando la Cancillería los abrió y los leyó, lo que encontró dentro no era una solicitud de cooperación, ni un acuerdo comercial, ni una nota diplomática rutinaria. Eran solicitudes formales de detención provisional con fines de extradición. 10 personas, 10 nombres, entre ellos el gobernador en funciones del estado de Sinaloa, un senador activo, el alcalde de Culiacán, funcionarios y exfuncionarios del gobierno sinaloense, y la acusación que los acompañaba venía firmada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, con cargos que incluyen conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y vínculos directos con el cártel de Sinaloa. Quédate porque en los próximos minutos vas a ver exactamente qué hay dentro de esos documentos, por qué México dice que no son suficientes, quién está detrás de todo esto y lo que nadie en los medios está contando sobre el tablero real que hay debajo de esta crisis. Esta historia tiene más capas de las que parecen y algunas de esas capas llevan décadas ahí, esperando que alguien las saque a la luz. Para entender lo que pasó el 30 de abril en la mañanera de Sheinbaum, hay que entender primero lo que llegó 2 días antes a la Cancillería. El martes 28 de abril, la Embajada de Estados Unidos entregó los 10 documentos. Al día siguiente, el miércoles 29 al mediodía, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo algo que no estaba previsto en los protocolos. Los publicó, los puso en su página web, los mandó a los medios. Los hizo públicos antes de que México hubiera tenido tiempo de evaluarlos bajo su propia legislación. Eso, en términos diplomáticos, es un problema serio. El Tratado Bilateral de Extradición entre México y Estados Unidos tiene una cláusula muy clara. Estos procesos son confidenciales. La información que se comparte entre cancillerías no sale a la prensa mientras los procedimientos legales están en marcha. Washington lo hizo de todas formas. Y la Cancillería mexicana respondió ese mismo día con un extrañamiento formal a la embajada estadounidense por violar esa confidencialidad. Pero eso fue solo el primer roce. El contenido de los documentos era lo que de verdad importaba. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quedó acusado de haber pactado con el cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos. La Fiscalía neoyorquina sostiene que él y los otros 9 funcionarios habrían protegido a los líderes del cartel de investigaciones, detenciones y procesos judiciales, proporcionándoles información sensible y permitiendo el trasiego de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Los cargos formales incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos. Grave. Muy grave, si fuera cierto. Y ahí está la pregunta que Sheinbaum puso sobre la mesa esta mañana con una frialdad que sorprendió incluso a los periodistas que llevan años cubriendo la mañanera, porque ella no negó los cargos, tampoco los respaldó, hizo algo distinto, sacó los documentos, los proyectó en pantalla y le dijo a la sala, revísenlos ustedes mismos. Lo que apareció en la pantalla fue un expediente de muchas páginas de relato, testimonios de personas sin nombre, sin identidad verificada, sin posibilidad de ser confrontados. Y al final, el único documento físico que la Fiscalía de Nueva York presentó como prueba material de los presuntos sobornos, una hoja de papel, con anotaciones a mano. La frase, Juanito, 30,000 pesos. Una sola palabra más, tornado. Eso fue todo. Sheinbaum no lo calificó, solo dijo, es de llamar la atención, y lo dejó ahí, frente a las cámaras, para que cada quien llegara a su propia conclusión. Pero la conclusión era obvia para cualquiera que supiera cómo funciona el sistema penal acusatorio mexicano, que desde su reforma exige pruebas fehacientes para girar una orden de aprehensión. Testimonios anónimos y hojas manuscritas sin cadena de custodia no alcanzan ese estándar. Por eso la Fiscalía General de la República dijo que necesita investigar antes de actuar. Por eso la Cancillería dijo que los documentos llegaron sin los elementos mínimos necesarios. Y entonces la presidenta leyó su postura oficial. La leyó despacio,
con la calma de quien lleva días preparando cada palabra. Desde que asumí la presidencia de México, juré hacer respetar la Constitución y las leyes. Mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía. Si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, deberá proceder conforme a derecho, bajo nuestra jurisdicción. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. Político. Esa palabra es la que quedó resonando en la sala. Para entender por qué Sheinbaum llegó a esa conclusión hay que retroceder un poco. Hay que ir a octubre de 2020, cuando el general Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de Defensa Nacional de México, fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles. La DEA lo acusó de colaboración con el cartel H2. Dijeron que llevaban años construyendo el caso. Lo tenían todo, dijeron. López Obrador exigió las pruebas, las recibió, las analizó, las presentó en público en la mañanera, y la conclusión fue la misma. No tenían sustento bajo la legislación mexicana. Cienfuegos regresó a México, fue liberado. Estados Unidos archivó el expediente. El patrón es idéntico. Estados Unidos presenta cargos. México pide las pruebas, las evalúa bajo su propia ley, y actúa o no actúa según lo que encuentra. Pero hay algo que esta vez es diferente. Algo que Sheinbaum remarcó esta mañana y que varios medios pasaron por alto. Nunca antes, en toda la historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, el Departamento de Justicia había solicitado la detención de un gobernador en funciones, un senador activo, un alcalde que ejerce su cargo. Siempre había sido exfuncionarios, figuras del pasado, gente sin fuero. Esta vez son personas que hoy mismo están sentadas en sus oficinas ejerciendo cargos de elección popular. Eso cambia la escala del episodio, y cambia también la lectura política. Para el analista de Seguridad Nacional José Luis Pliego, exsecretario de Seguridad Pública en Coahuila, este desenlace era una historia ya muy anunciada. Las acciones forman parte de lo que se conoce en círculos diplomáticos como la lista Marco, un expediente coordinado por el secretario de Estado Marco Rubio que mantiene bajo investigación activa a 44 actores políticos mexicanos de primer nivel, y el alcance va mucho más allá de Sinaloa. Según el mismo analista, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene abiertas investigaciones contra al menos 21 instituciones financieras en México. El sector energético enfrenta un escrutinio severo por un desfalco estimado en 600,000 millones de pesos asociado al llamado huachicol fiscal. En febrero de 2025, 6 organizaciones criminales mexicanas fueron declaradas grupos terroristas transnacionales por el gobierno de Trump. Todo eso forma parte del mismo sistema de presión. Esto no cayó del cielo el martes por la tarde. Lleva meses, quizás años, construyéndose. Y hay un elemento que lo confirma. Uno que apareció en la conferencia de esta mañana casi de pasada, pero que dice más de la temperatura real de la relación bilateral que cualquier declaración oficial. El fin de semana previo a que llegaran los documentos, el embajador de Estados Unidos en México estuvo en Sinaloa. Estaba ahí para la promoción de un polo de desarrollo industrial, algo con inversión extranjera. Algo que en otro momento habría sonado simplemente a cooperación económica. El miércoles, cuando el Departamento de Justicia publicó los cargos contra el gobernador sinaloense, el mismo embajador replicó el mensaje desde sus redes, lo amplificó. Un periodista le preguntó a Sheinbaum si eso le parecía injerencismo. Ella respondió, que cada quien lo califique. Pero antes de decir eso, dijo esto. Un embajador no puede tener una actitud injerencista. Y explicó que las declaraciones del embajador en Sinaloa, vistas frente a lo que ocurrió el día 29 de abril, toman una relevancia distinta, que resultan desafortunadas. Entonces sacó algo inesperado, las memorias del expresidente Miguel de la Madrid. Las buscó en pantalla, las encontró, y leyó un fragmento que de la Madrid escribió sobre la relación con Estados Unidos en los años 80, cuando el embajador de turno se comportaba, en palabras del propio expresidente, de forma insolente. La cita dice esto: los norteamericanos, entre más blandito encuentran, más se van metiendo. Estamos frente a gente ruda que no busca un entendimiento, sino imponerse. Debemos conservar la serenidad y sostener el esfuerzo por mejorar las relaciones, pero sin perder nuestra dignidad. Miguel de la Madrid escribió eso en los años 80. Claudia Sheinbaum lo leyó en voz alta esta mañana en 2026. Y no hizo falta explicar por qué.
Porque el contexto en el que se inserta este episodio es mucho más amplio de lo que sugiere un solo expediente de extradición. México lleva meses acumulando fricciones con Washington en capas. Está el caso Chihuahua. Agentes extranjeros, presuntamente de la CIA, operaron dentro del territorio mexicano en un operativo antidrogas sin autorización formal. Murieron en un accidente de tráfico en un barranco. El fiscal del estado de Chihuahua renunció reconociendo fallas institucionales. La FGR investiga. Ese caso también está sobre la mesa de la Fiscalía en este momento, al mismo tiempo que el de las extradiciones sinaloenses. Está la presión arancelaria constante desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Desde ese momento, los aranceles se convirtieron en el principal instrumento de negociación de Washington con México, en ámbitos que van de la seguridad a la migración, del agua al campo. La dinámica ha sido siempre la misma: ultimátum, negociación diplomática, prórroga. Trump y Sheinbaum han tenido 15 conversaciones telefónicas y un encuentro trilateral en Washington que incluyó al primer ministro de Canadá. México ha logrado matizar en gran medida los efectos de las amenazas arancelarias, pero el costo diplomático de esa contención ha sido alto. Está el tema del TEMEC, cuya renegociación está prevista para este mismo año 2026, con Washington usando el tratado como rehén cada vez que quiere presionar en otro frente. Y ahora esto: un gobernador, un senador y un alcalde acusados de frente, con nombre y cargo, por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Cada uno de esos episodios, por separado, se puede manejar. Todos juntos, acumulados, en el mismo mes, empiezan a contar una historia diferente. La historia de un gobierno que tiene que defender su soberanía con una mano, mientras negocia la economía del país con la otra. Ahí es donde entra la narrativa que la Cuarta Transformación ha construido durante los últimos años, y que Sheinbaum reforzó esta mañana con una claridad que no dejó espacio para interpretaciones. Para su gobierno, este episodio tiene dos dimensiones que van al mismo tiempo y no se pueden mezclar. La primera es jurídica: si hay pruebas, se actúa. La FGR investiga. El sistema penal acusatorio mexicano decide. Eso aplica para cualquier funcionario, de cualquier partido, en cualquier cargo. Sheinbaum lo dijo con esa precisión que usa cuando quiere cerrar una puerta. Actuaría exactamente igual si la solicitud llegara contra un gobernador del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano. La ley es para todos, y nadie puede ser detenido sin pruebas, sea quien sea. Eso incluye al gobernador de Sinaloa. La segunda dimensión es política, y aquí el discurso de la Cuarta Transformación recupera un argumento que lleva décadas circulando en la izquierda mexicana, pero que esta mañana Sheinbaum planteó con una carga histórica específica. La oposición, dijo, se cuelga del exterior para atacar desde adentro. Los comparó con los conservadores del siglo XIX que fueron a buscar a Maximiliano para que gobernara México. Dijo que no proponen nada, que solo acusan, que sus argumentos siempre vienen de afuera porque adentro no tienen respaldo popular suficiente. Del otro lado, la oposición tampoco estuvo callada. El PAN pidió la desaparición de poderes en Sinaloa. Movimiento Ciudadano exigió que Rocha Moya deje el cargo de inmediato. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el gobernador tiene el respaldo del partido hasta que se demuestre lo contrario. El PRI calificó la acusación de escándalo internacional, y varios analistas señalaron algo que vale la pena tomar en serio, que la postura de Sheinbaum, por sólida que sea en términos jurídicos, la expone políticamente mientras la FGR avanza sin resultados visibles. Porque hay algo que los números del gobierno no pueden ignorar. La violencia en Sinaloa escaló de forma dramática después de la captura de Ismael El Mayo Zambada, en julio de 2024. El propio expediente del Departamento de Justicia lo describe, y es ahí donde la acusación toca algo más que nombres propios. Toca el estado real de la seguridad en uno de los estados más complejos y estratégicos del país, el que produce la mayor parte del grano que alimenta a México, y que es, al mismo tiempo, uno de los principales territorios de operación del crimen organizado. Ahora bien, hay algo que esta historia tiene y que pocas coberturas han puesto sobre la mesa con honestidad. La relación entre México y Estados Unidos en este momento tiene una característica que la hace especialmente difícil de leer desde afuera. Los dos países son absolutamente interdependientes en lo económico y profundamente divergentes en lo político. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. El TEMEC mueve cientos de miles de millones de dólares al año.
Las cadenas de suministro de la industria automotriz, electrónica y agrícola de Estados Unidos dependen de México de una forma que no existía hace 20 años. Eso significa que Washington no puede apretar demasiado sin golpearse a sí mismo. Y Sheinbaum lo sabe. Por eso la estrategia del gobierno mexicano desde que Trump regresó ha sido, según el análisis de la revista Foreign Affairs Latinoamérica, una diplomacia silenciosa. México no ha cedido al chantaje, pero tampoco ha caído en la trampa de la confrontación pública abierta. Ha trabajado tras bambalinas con gobernadores de estados fronterizos, con agencias federales, con sectores empresariales que dependen del tratado. Ha logrado victorias diplomáticas sin ruido. Esa estrategia le ha funcionado durante más de un año. La pregunta que este episodio plantea es si esa misma estrategia puede funcionar cuando lo que está sobre la mesa ya no es un arancel al aguacate o una cuota de agua, sino la cabeza de un gobernador en funciones acusado de narcotráfico. Y hay otro elemento que complica todavía más el cuadro, porque Sheinbaum no solo está mirando a Washington, también está mirando en otras direcciones al mismo tiempo. Con España, la relación que estuvo congelada durante años está en proceso de recomposición. Durante el gobierno de López Obrador, México pidió a España que reconociera y pidiera perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista y parte de la colonia. España respondió mal. Lanzó una campaña pública contra el expresidente, y a partir de ahí, las relaciones entraron en una frialdad que duró hasta que Sheinbaum llegó a la presidencia. Ella decidió comenzar desde un lugar distinto. En lugar de exigir una disculpa formal, México llevó cultura. 2 exposiciones a Madrid, una con piezas del Museo Nacional de Antropología, otra dedicada a las mujeres indígenas. Tuvieron decenas de miles de visitantes. El canciller español fue a verlas y habló públicamente de los abusos cometidos en la época colonial. Después fue el presidente Pedro Sánchez, después el propio jefe de Estado español, quien en un posicionamiento oficial dijo que hubo abusos y habló de la grandeza de México. El Museo de Antropología recibió un premio. Sheinbaum interpretó como una señal de acercamiento y decidió responder. Fue a Barcelona, a la Cumbre por la Democracia, y recibió al canciller español en Palacio Nacional. Esta mañana dijo que podría asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid en noviembre, aunque hay un conflicto de fechas. En ese mismo periodo está la Cumbre de la PEC en China, y México es el anfitrión de la PEC en 2028. Ir a China ahora tiene un peso protocolar que no se puede ignorar. Y con Brasil, la historia es más concreta, pero aún sin fecha. Sheinbaum habló con el presidente Lula da Silva en marzo por teléfono y se volvieron a ver en Barcelona. Hay voluntad de visita. Lo que falta es un acuerdo de entendimiento entre Pemex y Petrobras en temas de exploración, producción, biocombustibles, biodiesel y etanol. Cuando eso quede firmado, la visita a Brasilia tiene razón de ser. Los equipos técnicos están negociando. La segunda semana de mayo llega una delegación brasileña a México. Cuando el acuerdo esté listo, Sheinbaum viaja. Todo eso, España, Brasil, China, el Temec, Chihuahua, las extradiciones, es el tablero que la presidenta tiene frente a sí en este momento. Y lo que esta mañana quedó claro es que su estrategia para manejarlo pasa por un principio que no va a ceder, cueste lo que cueste políticamente. Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Esas 3 palabras no son un eslogan de campaña, son la respuesta concreta a una pregunta muy específica. ¿Qué hace México cuando el gobierno más poderoso del mundo golpea la puerta con una solicitud que no trae las pruebas que su propia ley requiere? La respuesta de Sheinbaum es: pide las pruebas, las evalúa y actúa en función de lo que encuentra, bajo su propia jurisdicción, no bajo la presión de afuera. Ese principio tiene precedente, el caso Cienfuegos lo demostró. México pidió pruebas, las analizó, llegó a una conclusión y actuó en consecuencia. Estados Unidos archivó el caso. El general volvió a casa. Pero el contexto de 2026 es diferente al de 2020. Trump en su primer mandato era impredecible, pero tenía límites. Trump en su segundo mandato, con Marco Rubio en Relaciones Exteriores y una agenda declarada de presión máxima sobre México, opera desde una posición de mayor agresividad y menor interés en las formas diplomáticas. Y la lista Marco, ese expediente de 44 actores políticos mexicanos bajo investigación, sugiere que lo que ocurrió el 29 de abril no es el final de algo, sino el comienzo. Habrá más documentos, más nombres, más solicitudes. Y hay algo más que vale la pena decir sobre Rubén Rocha Moya específicamente, porque su nombre no aparece en este expediente por casualidad.
El gobernador de Sinaloa lleva en el cargo desde 2021. Su estado es, desde hace décadas, el territorio de operación histórica del Cártel de Sinaloa, la organización criminal más poderosa de México y una de las más poderosas del mundo. Cuando Ismael El Mayo Zambada fue capturado en julio de 2024 en un operativo en territorio estadounidense que muchos en México calificaron de engaño y traición, la violencia en Sinaloa estalló. Facciones del cartel que habían operado en equilibrio por años empezaron a disputarse el control a tiros. Los muertos se acumularon. Las ciudades del estado vivieron semanas de terror con bloqueos, balaceras y desapariciones masivas. En ese contexto, la figura del gobernador quedó en una posición muy complicada. Políticamente vinculado a Morena, el partido de la presidenta, geográficamente en el epicentro del colapso de seguridad más grave que México ha vivido en años recientes, y ahora formalmente acusado por Washington de haber sido parte del sistema que permitió que ese cartel operara con impunidad. ¿Es cierto? La FGR lo determinará. Pero lo que sí es cierto es que la imagen pública de Rocha Moya quedó severamente dañada desde la noche del 28 de abril, independientemente de lo que la investigación concluya. En política, a veces la acusación hace más daño que la condena, y eso es algo que en los círculos diplomáticos se sabe muy bien. Es parte del arsenal de presión, porque hay que decirlo con claridad. Lo que hizo el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 29 de abril no es solo una acción legal, es también una acción política. El momento no fue elegido al azar. Trump está en su segundo mandato. Marco Rubio, quien fue uno de los críticos más duros de México durante años, desde su escaño en el Senado, ahora conduce la política exterior de la potencia más grande del mundo. La declaración de 6 organizaciones criminales mexicanas como grupos terroristas transnacionales en febrero de 2025 fue el primer movimiento de este juego. Las investigaciones contra instituciones financieras mexicanas son el segundo. Las solicitudes de extradición contra funcionarios en funciones son el tercero. Cada movimiento amplía el perímetro de presión. Cada movimiento le dice a México, estamos mirando, estamos documentando, y cuando queramos, actuamos. Frente a eso, la respuesta de Sheinbaum ha sido siempre la misma desde que llegó a la presidencia. Cooperación donde hay bases legales para cooperar y resistencia donde hay injerencia. Eso no es retórica vacía. Es una postura que tiene costos reales y que ha exigido negociaciones difíciles. Los homicidios dolosos bajaron 45% en el primer trimestre de 2026. El Gabinete de Seguridad ha desmantelado más de 2.000 laboratorios clandestinos. Esos resultados forman parte de la misma estrategia que lleva meses tratando de demostrarle a Washington que México está haciendo su parte sin necesitar que agentes de la CIA operen en Chihuahua sin autorización. Pero la estrategia tiene un punto débil, y es que los resultados nacionales no reflejan la realidad de todos los estados por igual. Sinaloa es el caso más claro. Y cuando Washington señala con el dedo a Sinaloa, no está señalando al azar. Está señalando exactamente el lugar donde la narrativa del gobierno tiene más dificultades para sostenerse. La pregunta real que este episodio deja sobre la mesa no es si el gobernador de Sinaloa es culpable o inocente. Eso lo determinará la FGR con las pruebas que tenga o no tenga. La pregunta real es más profunda y tiene que ver con algo que los mexicanos llevan décadas debatiendo sin llegar a un acuerdo. ¿Hasta dónde puede un país mediano defender su soberanía frente a una potencia que tiene sus propias razones para no respetar los límites? Miguel de la Madrid lo sabía, y lo escribió. Estamos frente a gente ruda que no busca un entendimiento, sino imponerse. Lo escribió en los 80. Sheinbaum lo leyó esta mañana, y no lo hizo por casualidad. Porque esa cita tiene una carga que va mucho más allá de la anécdota histórica. De la Madrid gobernó México en los años más duros de la Guerra Fría latinoamericana. En esa época, la relación con Estados Unidos estaba marcada por la crisis de la deuda, por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, por la presión constante de Washington sobre la política interna mexicana, y el propio de la Madrid, que no era un hombre de izquierda ni un político que gustara de la confrontación, llegó a la misma conclusión que Sheinbaum está llegando hoy, que con una potencia que busca imponer, en lugar de entender, la única forma de mantener una relación funcional es desde la firmeza, que ceder una vez abre la puerta para que sigan entrando. Los norteamericanos, entre más blandito encuentran, más se van metiendo.
40 años después, esa frase sigue siendo la descripción más precisa de la dinámica que México vive cada vez que Washington decide apretar. Hay algo que la presidenta de México sabe y que muy pocos en los medios han dicho con esa claridad. La relación con Estados Unidos no se puede manejar desde la debilidad, pero tampoco desde la confrontación abierta. El equilibrio está en algún punto entre los dos. Y encontrarlo, en este momento político, con este gobierno en Washington, con este expediente sobre la mesa, es el trabajo más difícil que tiene por delante. Lo que hace Sheinbaum, y esto es importante entenderlo, es aplicar una estrategia que la revista Foreign Affairs Latinoamérica describió como una ruptura con el enfoque más reservado de su antecesor. López Obrador prefirió el perfil bajo en los foros multilaterales, los viajes mínimos, la política exterior subordinada a las prioridades internas. Sheinbaum ha entendido que en un mundo interdependiente, México no puede darse el lujo de ser un espectador. Fue al G20 en Río, fue al G7 en Canadá, fue a Barcelona, recibe cancilleres, negocia cara a cara, y cuando Washington golpea, responde con la ley en la mano. Esa es la diferencia de estilo, pero el principio es el mismo que López Obrador defendió durante 6 años. México no se subordina, México coopera entre iguales o no coopera, y la soberanía no es negociable. Al final de la conferencia, cuando los periodistas ya habían terminado con sus preguntas, llegó la sorpresa. Los patita de perro subieron al estrado, los niños brincaron, hubo canciones, hubo pasos de baile, hubo una foto de la presidenta con los chavos, todo lo que se había prometido desde el principio. Pero lo que quedó en el aire, cuando los niños ya se habían ido y las cámaras empezaban a apagarse, fue algo que no estaba en el guión de nadie. La imagen de una presidenta que leyó un comunicado de crisis diplomática frente a un salón lleno de niños celebrando su día, que mostró una hoja de papel con Juanito, 30,000 pesos, escrito a mano, y la presentó como la única prueba material de un caso que Washington lleva meses construyendo, que citó a un expresidente de los años 80 para decirle al embajador de Trump lo que no le podía decir directamente. Eso es México en abril de 2026. Un país que negocia con una mano y defiende principios con la otra, que celebra a sus niños y defiende su soberanía el mismo día, en el mismo salón, con la misma voz. La FGR tiene los documentos, va a investigar, va a determinar si hay pruebas bajo la ley mexicana, y cuando termine ese proceso, tendrá que decir algo público, y lo que diga va a afectar directamente la relación entre los dos países más interdependientes del continente americano, en un momento en que esa relación ya tiene demasiadas grietas abiertas al mismo tiempo. Sheinbaum ya dio su respuesta, la va a seguir dando. 3 palabras, las mismas de siempre: verdad, justicia y defensa de la soberanía. El reloj corre. Si este análisis te pareció útil, si crees que hay algo en esta historia que merece más atención de la que está recibiendo, comparte este video. Déjanos en los comentarios qué piensas. ¿Crees que la postura de Sheinbaum es la correcta o México debería actuar de otra forma? Esa conversación vale la pena tenerla. Suscríbete si quieres seguir el desarrollo de este caso en tiempo real. Esto apenas está empezando.